En el otoño de 1942, mientras la lluvia golpeaba las ventanas de la recién construida planta de Republic Aviation en Evansville, Indiana, una mujer de 24 años llamada Margaret estaba de pie en la línea de ensamblaje mirando el motor Pratt Whitney R2800 Double Wasp que tenía delante. Era su tercer mes en la fábrica, pero ya había visto suficientes de estos motores como para saber que algo no estaba bien. Sus manos, manchadas de aceite y grasa, tocaron la superficie del cilindro y sintió algo que ningún manual de entrenamiento le había enseñado a detectar. Una irregularidad casi imperceptible, una rugosidad microscópica que no debería estar allí. Los hombres en la supervisión la habían llamado chica de fábrica, con ese tono condescendiente que ella ya conocía bien. Cuando primero llegó a la planta en julio, respondiendo a uno de esos anuncios en el Evansville Courier que prometían trabajo bien pagado y la oportunidad de servir a su país, los capataces la miraron con escepticismo apenas disimulado. Una mujer joven, sin experiencia industrial previa, que apenas sabía distinguir un destornillador de una llave inglesa. Pero los hombres estaban en el frente, en Europa y el Pacífico, y Estados Unidos necesitaba aviones desesperadamente. Necesitaba P-47 Thunderbolts, esos monstruosos cazabombarderos que pesaban 5 toneladas vacías y que estaban cambiando el equilibrio de poder en los cielos sobre Alemania. Margaret había sido una de las primeras 200 mujeres contratadas en la planta de Evansville. Habían llegado incluso antes de que el edificio estuviera terminado, trabajando en espacios alquilados, garajes, cualquier lugar donde pudieran fabricar piezas. El primer P-47 construido en Evansville, apodado The Hoosier Spirit, voló en septiembre de 1942, apenas 3 meses después de que comenzara la construcción de la planta. Fue un milagro de producción industrial, pero también fue el comienzo de una carrera frenética contra el tiempo. Los pilotos en Inglaterra estaban muriendo, los bombarderos B-17 estaban siendo destrozados por los cazas alemanes, y los P-47 eran la única esperanza para darles una oportunidad de sobrevivir. La planta funcionaba 24 horas al día, 3 turnos que nunca paraban. Margaret trabajaba el turno de tarde, de 3 de la tarde a 11 de la noche, 6 días a la semana. El trabajo era duro, físicamente agotador, y las condiciones eran difíciles. Pero había algo extraordinario en estar allí, en ser parte de algo más grande que ella misma. Cada motor que inspeccionaba, cada tuerca que apretaba, cada conexión eléctrica que verificaba, podría ser la diferencia entre la vida y la muerte para un piloto en algún lugar sobre Francia o Alemania. Era una responsabilidad que ella tomaba con una seriedad absoluta. Los ingenieros de Republic Aviation habían diseñado el P-47 alrededor del motor R2800 Double Wasp, un motor radial de 18 cilindros que producía 2.000 caballos de fuerza. Era un motor magnífico, robusto, confiable, capaz de absorber castigo increíble y seguir funcionando. Pero también era complejo,
con miles de piezas que debían encajar perfectamente, con tolerancias medidas en milésimas de pulgada. Y en 1942, con la producción siendo acelerada a niveles sin precedentes, estaban surgiendo problemas. El problema era que Pratt Whitney no podía producir suficientes R2 Indy 800 por sí solos. La demanda era insaciable, no solo para los P-47, sino también para los F-6F Hellcat de la Marina, los F-4U Corsair, los B-26 Marauder. Así que Pratt Whitney había subcontratado la producción a otros fabricantes: Ford, Nash, Chevrolet, Buick, Continental, Jacobs. Cada uno de estos fabricantes estaba tratando de producir motores según las especificaciones exactas de Pratt Whitney, pero no todos tenían la experiencia o el control de calidad necesario. Margaret había comenzado en la línea de ensamblaje, instalando componentes eléctricos en las alas del P-47. Era trabajo de precisión, conectar cables según diagramas complejos, asegurarse de que cada conexión fuera sólida, que cada sistema funcionara correctamente. Después de 6 semanas, su supervisora, una mujer de 35 años llamada Dorothy, que había sido maestra de escuela antes de la guerra, la recomendó para entrenamiento adicional. Margaret demostró tener manos hábiles y, más importante aún, ojo para los detalles. Podía detectar problemas que otros pasaban por alto. Así que la transfirieron a la sección de motores, donde realizaba inspecciones visuales y táctiles de los componentes antes de que fueran instalados en los aviones. Era un trabajo crucial pero monótono, día tras día, motor tras motor, verificando que cada pieza cumpliera con las especificaciones, que no hubiera grietas, deformaciones, irregularidades. La mayoría de los inspectores simplemente seguían la lista de verificación mecánicamente, buscando los defectos obvios que el manual les decía que buscaran. Pero Margaret había desarrollado algo más: una intuición, un sentido táctil que le permitía detectar problemas que no eran evidentes a simple vista. Fue en octubre cuando comenzó a notar el patrón. Algunos de los motores que llegaban de uno de los subcontratistas tenían una textura ligeramente diferente en ciertos componentes. No era algo que llamara la atención inmediatamente. No era una grieta o una deformación visible. Era más sutil que eso: una rugosidad microscópica en la superficie de algunos cilindros, apenas perceptible al tacto. Al principio pensó que era su imaginación, que estaba siendo demasiado meticulosa, pero siguió apareciendo, siempre en motores del mismo lote, siempre en la misma ubicación. Le mencionó sus preocupaciones a su supervisor inmediato, un hombre de 50 años llamado Jim, que había trabajado en fábricas de automóviles durante 20 años. Jim miró el motor, pasó su mano sobre la superficie que Margaret le señalaba, y no sintió nada inusual. Los motores habían pasado todas las inspecciones estándar, le dijo. Cumplían con las especificaciones. No había razón para rechazarlos. Margaret insistió, explicando que aunque la rugosidad era casi imperceptible, podría indicar un problema en el proceso de fundición o tratamiento térmico del metal. Jim suspiró con impaciencia. Tenían cuotas de producción que cumplir,
le recordó. No podían rechazar motores que técnicamente cumplían con las especificaciones solo porque una inspectora novata sentía que algo estaba mal. Pero Margaret no podía dejarlo pasar. Había leído en el periódico de la compañía, el Republic Aviation News, sobre los P-47 en Inglaterra, sobre las misiones que estaban volando, sobre los pilotos que estaban dependiendo de estos aviones para sobrevivir. Había leído sobre el comandante Hub Semke del 56 Grupo de Cazas, sobre cómo sus Thunderbolts estaban comenzando a dominar el cielo sobre Alemania. Sabía que si estaba en lo correcto, si esos motores tenían un defecto que nadie más estaba detectando, pilotos morirían. Y si estaba equivocada, bueno, sería humillada y probablemente despedida, pero al menos habría intentado hacer lo correcto. Así que Margaret hizo algo audaz. Durante su descanso de almuerzo, fue a la oficina del ingeniero jefe de la planta, un hombre llamado Howard Patterson, que había venido de la planta principal de Republic en Farmingdale, Nueva York. La secretaria intentó detenerla, diciéndole que el señor Patterson estaba ocupado y que necesitaba hacer una cita, pero Margaret esperó. Esperó durante toda su hora de almuerzo, de pie en el pasillo fuera de la oficina, hasta que Patterson salió para ir a una reunión. Lo interceptó en el pasillo. Patterson, un hombre alto y delgado de 40 años con lentes de montura metálica, la miró con sorpresa e irritación. Estaba acostumbrado a tratar con ingenieros, supervisores, oficiales militares, no con trabajadoras de línea de ensamblaje que lo emboscaban en los pasillos. Pero había algo en la determinación de Margaret, en la forma en que presentó su caso con claridad y precisión, que captó su atención. Le pidió que lo acompañara de vuelta a su oficina y le explicara nuevamente lo que había encontrado. Margaret le mostró los números de lote de los motores que le preocupaban. Explicó exactamente dónde estaba notando la rugosidad en la superficie de los cilindros, y le dijo, ¿por qué creía que esto podría indicar un problema más profundo? Patterson escuchó sin interrumpir, tomando notas. Cuando ella terminó, permaneció en silencio durante un largo momento, mirando sus notas. Luego le preguntó si podía identificar específicamente los motores en cuestión. Margaret dijo que sí, que llevaba un registro personal de todos los motores que había inspeccionado en las últimas 3 semanas, con notas sobre cuáles le parecían sospechosos. Patterson ordenó que retuvieran todos los motores de ese lote específico que aún no habían sido instalados en aviones. Fueron 26 motores. Luego, ordenó una inspección metalúrgica completa de uno de los cilindros que Margaret había identificado como problemático. Esto significaba cortar el cilindro, examinarlo bajo microscopio, realizar pruebas de dureza y resistencia del material. Era un proceso que tomaría varios días y que requeriría la aprobación de oficiales del Ejército del Aire que supervisaban la producción. Durante los siguientes 3 días, Margaret continuó trabajando en su turno regular, pero ahora había un rumor circulando por la planta.
La chica de fábrica que pensaba que sabía más que los ingenieros. Algunos de sus compañeros de trabajo la apoyaban, pero otros, especialmente algunos de los hombres mayores, pensaban que estaba siendo ridícula, que estaba causando problemas innecesarios. Jim, su supervisor inmediato, estaba furioso porque ella había ido por encima de él directamente al ingeniero jefe. Le dijo que si estaba equivocada, no solo sería despedida, sino que se aseguraría de que nunca consiguiera otro trabajo en la industria aeronáutica. El cuarto día, Patterson convocó una reunión en su oficina. Estaban presentes Margaret, Jim, varios ingenieros de la planta y dos oficiales del Ejército del Aire que supervisaban el control de calidad. Patterson tenía los resultados de la inspección metalúrgica en su escritorio. Miró a Margaret y luego a los demás en la sala. Los resultados, dijo, mostraban que Margaret había tenido razón. La rugosidad microscópica que ella había detectado al tacto era evidencia de un problema en el proceso de tratamiento térmico durante la fabricación de los cilindros. El metal no había sido templado correctamente, lo que significaba que tenía menor resistencia a la fatiga de lo especificado. Bajo las condiciones extremas de operación de combate, cuando los pilotos empujaban los motores a potencia de emergencia, cuando volaban a máxima altitud donde las temperaturas eran extremas, estos cilindros podrían fallar catastróficamente. Un fallo de cilindro en vuelo significaba, en el mejor de los casos, pérdida de potencia y necesidad de abortar la misión. En el peor de los casos, significaba fuego en el motor, pérdida de control del avión y muerte del piloto. Uno de los oficiales del Ejército del Aire, un coronel llamado Granger, preguntó cuántos de estos motores defectuosos podrían estar ya en servicio. Los ingenieros verificaron los registros de producción. El problema había comenzado aproximadamente 5 semanas atrás, cuando el subcontratista había cambiado un paso en su proceso de manufactura para acelerar la producción. Desde entonces, habían producido y enviado aproximadamente 180 motores de ese lote. De esos, 26 estaban aún en la planta de Evansville esperando instalación, gracias a la retención ordenada por Patterson. Pero 154 ya habían sido enviados. Algunos estaban aún en tránsito, pero muchos ya habían sido instalados en P-47 que estaban en bases aéreas en Inglaterra, listos para misiones de combate. El coronel Granger tomó el teléfono inmediatamente y comenzó a hacer llamadas. Ordenó que todos los motores de ese lote fueran ubicados y retirados del servicio de inmediato. Los P-47 que ya habían sido equipados con estos motores serían puestos en tierra hasta que los motores pudieran ser reemplazados. Los motores en tránsito serían interceptados y devueltos al subcontratista para inspección y posible refabricación. Era un desastre logístico,
significaba retrasos en la entrega de aviones, significaba escuadrones en Inglaterra operando por debajo de su capacidad completa. Pero era infinitamente mejor que la alternativa. Pilotos muriendo porque sus motores fallaban en el momento más crítico. Luego el coronel Granger se volvió hacia Margaret. Le preguntó cómo había detectado el problema cuando todos los inspectores anteriores, incluyendo los inspectores militares que supuestamente tenían años de experiencia, lo habían pasado por alto. Margaret explicó que había comenzado a prestar atención no solo a lo que decían las listas de verificación, sino a las pequeñas variaciones que notaba entre motores. Había aprendido a confiar en sus manos, a sentir diferencias que eran demasiado sutiles para ver, pero que podían ser detectadas al tacto si uno sabía qué buscar. El coronel preguntó si ella creía que podría identificar todos los motores problemáticos que aún estaban en la planta. Margaret dijo que si le daban acceso a todos los motores, podría inspeccionarlos personalmente e identificar cuáles podrían tener el mismo defecto. Patterson intervino, señalando que tenían aproximadamente 70 motores en la planta en ese momento, en varias etapas de ensamblaje o esperando instalación. Inspeccionar todos manualmente, del modo que Margaret lo hacía, tomaría días. Margaret miró al coronel y dijo, «Puedo hacerlo en una noche». Hubo silencio en la oficina. Jim, su supervisor, dijo que eso era imposible. Una inspección completa de un motor R12800 tomaba al menos 2 horas por motor si se hacía correctamente. 70 motores serían 140 horas de trabajo, casi una semana completa de turnos. Margaret respondió que ella no necesitaba hacer una inspección completa. Solo necesitaba verificar las áreas específicas donde había encontrado el problema. Podría inspeccionar cada motor en 15 a 20 minutos. Con algunos descansos cortos, podría inspeccionar todos los motores en aproximadamente 20 horas. El coronel Granger consideró esto. Luego dijo, «Hazlo. Te daré cualquier asistencia que necesites. Si necesitas que personal adicional te traiga los motores, prepare iluminación, lo que sea, solo pídelo». Así comenzó lo que sería la noche más larga de la vida de Margaret. El turno de noche fue informado de que habría una inspección especial de emergencia y que cualquiera que quisiera ayudar voluntariamente podría quedarse y asistir. Sorprendentemente, más de 30 trabajadores se ofrecieron como voluntarios, mujeres de su turno que querían apoyarla, algunos hombres que habían sido escépticos, pero ahora estaban impresionados por su dedicación, e incluso Jim, su supervisor, quien se dio cuenta de que su escepticismo casi había permitido que un problema mortal pasara desapercibido. Instalaron iluminación adicional en el área de inspección de motores.
Organizaron los motores en línea, cada uno etiquetado con su número de serie y procedencia. Margaret comenzó a las 11 de la noche, inmediatamente después de que terminó su turno regular. Había un sistema. Un equipo traería el motor a su estación de inspección. Ella realizaría su inspección táctil de las áreas críticas, marcaría el motor como aceptable o sospechoso, y el equipo lo movería y traería el siguiente. Los primeros motores fueron rápidos. Margaret ya había desarrollado un sentido de lo que estaba buscando, y sus manos se movían con confianza sobre la superficie de cada cilindro. Pero a medida que avanzaba la noche, el cansancio comenzó a acumularse. A las 2 de la mañana, había inspeccionado 20 motores. A las 4, 35. Sus manos dolían. Su espalda estaba rígida de estar inclinada sobre los motores durante horas. Sus ojos ardían por la fatiga y las luces brillantes. Dorothy, su antigua supervisora, apareció a las 3 de la mañana con café fuerte y sándwiches. Otras mujeres de su turno se turnaban para darle masajes en los hombros, traerle agua, animarla. Alguien había puesto una radio tocando música para mantener el ánimo alto. Al amanecer, Margaret había inspeccionado 52 motores. Había identificado 14 más que mostraban la misma rugosidad microscópica, el mismo indicador de tratamiento térmico defectuoso. 14 motores más que podrían haber fallado en combate. 14 motores más que podrían haber matado pilotos. Quedaban 18 motores. El cuerpo de Margaret estaba temblando de agotamiento, pero sabía que no podía parar ahora. El coronel Granger había estado presente toda la noche, observando, tomando notas, hablando por teléfono con oficiales en Inglaterra y Washington. Cada motor que Margaret identificaba como problemático era marcado inmediatamente para desmontaje y análisis detallado. A las 9 de la mañana, 23 horas después de comenzar, Margaret inspeccionó el último motor. Era aceptable. Se enderezó, sintiendo cada músculo de su cuerpo protestar, y anunció que había terminado. Los trabajadores que habían permanecido toda la noche estallaron en aplausos. Dorothy la abrazó. Incluso Jim, su supervisor escéptico, le estrechó la mano y murmuró una disculpa. El coronel Granger se acercó a ella. Le dijo que lo que había hecho esa noche había salvado vidas, que no había duda al respecto. Gracias a su vigilancia y dedicación, 14 motores defectuosos adicionales habían sido retirados del servicio antes de que pudieran causar un desastre. Sumado a los 26 identificados inicialmente, eran 40 motores defectuosos que nunca llegarían a un P-47 en combate, y los que ya estaban en Inglaterra serían reemplazados antes de que pudieran causar problemas. Pero la historia no terminó ahí. El coronel Granger llevó su informe directamente al Comando de Material Aéreo en Dayton, Ohio. Los hallazgos de Margaret iniciaron una investigación completa del subcontratista que había producido los cilindros defectuosos. Lo que descubrieron fue perturbador. La compañía, bajo presión para cumplir con cuotas de producción cada vez más altas, había comenzado a tomar atajos en el proceso de tratamiento térmico.
Habían reducido el tiempo de templado para acelerar la producción, apostando a que los inspectores de calidad no detectarían la diferencia. Y tenían razón, hasta que Margaret comenzó a prestar atención. La investigación se expandió y reveló que este no era un problema aislado. Otros subcontratistas estaban bajo presión similar y algunos estaban tomando atajos similares. El Ejército del Aire estableció protocolos de inspección mucho más rigurosos. Aumentó el número de inspectores de calidad en todas las instalaciones de producción y comenzó a realizar auditorías sorpresa de los procesos de manufactura. Fue un cambio sistémico que mejoró significativamente la confiabilidad de los componentes del motor R2800. Margaret fue promovida a supervisora de control de calidad, convirtiéndose en una de las mujeres más jóvenes en ocupar ese puesto en cualquier planta de Republic Aviation. Le dieron autoridad para implementar nuevos procedimientos de inspección que enfatizaban no solo seguir listas de verificación, sino desarrollar el tipo de intuición y sentido táctil que le había permitido detectar el problema original. Comenzó programas de entrenamiento para otros inspectores, enseñándoles a confiar en sus sentidos, a buscar patrones sutiles, a nunca asumir que algo era aceptable solo porque pasaba las especificaciones técnicas mínimas. Las Riderettes, como se llamaban a sí mismas las trabajadoras de la planta de Evansville, se convirtieron en legendarias por su atención al detalle y su compromiso con la calidad. Para el final de la guerra, habían producido más de 6.000 P-47 Thunderbolts, más de un tercio de todos los Thunderbolts fabricados, y cada uno de esos aviones llevaba consigo el legado de Margaret y aquella noche cuando inspeccionó 52 motores para asegurarse de que los pilotos que volarían estos aviones tendrían la mejor oportunidad posible de volver a casa. En Europa, los pilotos de P-47 nunca supieron el nombre de Margaret. No sabían sobre aquella noche en octubre de 1942, cuando ella pasó 23 horas inspeccionando motores. No sabían que algunos de ellos podrían estar volando en aviones que habrían tenido motores defectuosos si no fuera por la vigilancia de una mujer joven que se negó a ignorar lo que sus manos le decían. Pero volaron sus misiones, escoltaron a los bombarderos profundamente en Alemania, atacaron objetivos terrestres, lucharon contra los cazas Luftwaffe, y muchos de ellos volvieron a casa porque sus motores R2800 funcionaron exactamente como deberían. El comandante Hub Zemke del 56 Grupo de Cazas, que eventualmente anotaría 17 victorias aéreas confirmadas, escribió en sus memorias sobre la confiabilidad extraordinaria del P-47. Contó historias de Thunderbolts que volvieron a la base con daños increíbles,
con cilindros de motor destrozados por fuego antiaéreo, pero aún funcionando con suficiente potencia para traer al piloto a casa. Nunca mencionó que esa confiabilidad era el resultado no solo del diseño brillante del motor R2800, sino también del trabajo de miles de trabajadores de fábrica, muchos de ellos mujeres, que se negaron a aceptar nada menos que la perfección. El teniente coronel Francis Gaby Gabreski, el as estadounidense principal del teatro europeo con 28 victorias aéreas, voló P-47 durante toda su carrera en Europa. En una entrevista después de la guerra, dijo que el Thunderbolt era el avión más robusto y confiable que jamás había volado. Contó una historia sobre una misión en marzo de 1944, cuando su motor fue alcanzado por fuego antiaéreo sobre Francia. Dos cilindros fueron completamente destruidos, pero el motor siguió funcionando con suficiente potencia para llevarlo de vuelta a través del Canal de la Mancha hasta Inglaterra. Aterrizó con el motor en llamas pero vivo. Cuando los mecánicos de tierra examinaron el motor, estaban asombrados de que hubiera seguido funcionando en esas condiciones. Gabreski simplemente sonrió y dijo: «Este viejo Yug me cuida». Pero el cuidado realmente había comenzado meses o años antes, en una fábrica en Indiana, donde mujeres como Margaret pasaban sus días y noches asegurándose de que cada componente, cada motor, cada sistema cumpliera no solo con las especificaciones técnicas, sino con el estándar más alto posible. No era solo un trabajo para ellas. Era una misión personal, una responsabilidad sagrada hacia hombres que nunca conocerían, pero cuyas vidas dependían del trabajo que ellas hacían. La historia de Margaret no es única. En toda América, en cientos de fábricas de aviones, miles de mujeres estaban haciendo trabajo similar. En Farmingdale, Nueva York, en la planta principal de Republic, mujeres estaban ensamblando alas, instalando sistemas de armamento, probando componentes eléctricos. En las plantas de Pratt Whitney en Connecticut, mujeres estaban fabricando y inspeccionando los propios motores R2800. En las plantas de Douglas en California, mujeres estaban construyendo bombarderos y transportes. En las plantas de Lockheed, en las de North American, en las de Consolidated, en docenas de otras instalaciones, el mismo patrón se repetía: mujeres que habían sido amas de casa, secretarias, maestras, estudiantes, entrando a la fuerza laboral industrial y demostrando que podían hacer el trabajo tan bien o mejor que los hombres. Enfrentaron discriminación constante. Les pagaban menos que a los hombres por hacer exactamente el mismo trabajo. Enfrentaron acoso, burlas y la suposición constante de que no podían manejar el trabajo físico y técnicamente exigente de construir aviones de guerra. Muchas tenían que equilibrar turnos de fábrica con cuidar a sus hijos, ya que sus esposos estaban en el servicio militar. Algunas, como Margaret, tenían que luchar no solo contra el escepticismo,
de que una mujer pudiera detectar problemas que los hombres experimentados habían pasado por alto, sino también contra la actitud de que deberían permanecer calladas y hacer simplemente lo que se les dijera. Pero persistieron. Se organizaron en grupos sociales como el War Matrons Club en la planta de Evansville, donde mujeres que tenían familiares sirviendo en el extranjero podían apoyarse mutuamente. Asistieron a clases nocturnas para aprender habilidades técnicas más avanzadas. Compitieron entre sí para ver quién podía instalar más remaches en una hora, quién podía completar un ensamblaje complejo más rápido, quién podía lograr la menor tasa de defectos. No lo hacían por orgullo personal, aunque ese era ciertamente un factor. Lo hacían porque sabían que cada avión que construían, cada motor que inspeccionaban, cada sistema que instalaban, podría ser la diferencia entre la victoria y la derrota, entre la vida y la muerte. La planta de Evansville recibió 3 premios militares por excelencia en producción, un logro notable considerando que había estado operando durante menos de 3 años. En 1943, el presidente Franklin Roosevelt visitó personalmente la planta, recorriendo las líneas de ensamblaje, hablando con los trabajadores, observando cómo los P-47 tomaban forma pieza por pieza. Fue fotografiado con varias de las Ryderettes, incluyendo a Margaret, quien para entonces se había convertido en una figura respetada en la planta. Roosevelt les dijo que el trabajo que estaban haciendo era tan importante como cualquier cosa que se estuviera haciendo en el frente, que sin su dedicación y habilidad, la victoria sería imposible. Pero incluso mientras las elogiaba, la realidad era que estas mujeres sabían que su tiempo en las fábricas era temporal. Ya había señales de que, cuando terminara la guerra, se esperaría que volvieran a casa, que dejaran sus trabajos a los hombres que regresaban del servicio, que volvieran a los roles tradicionales que la sociedad esperaba de ellas. Un inspector llamado Harris reflexionó más tarde sobre esto con una franqueza brutal. Lo que ellos esperaban que hicieran, lo que querían que hicieran cuando terminara la guerra, era volver a casa y lavar platos como habían estado haciendo. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Cuando el gobierno canceló los contratos de guerra con Republic en 1945, las mujeres fueron despedidas desproporcionadamente en comparación con los trabajadores hombres. La planta de Evansville cerró como instalación de producción de aviones y fue convertida en una planta de refrigeradores en 1946. Las miles de Ryderettes, que habían construido más de 6.000 P-47 Thunderbolts, se dispersaron,
volviendo a los roles que se esperaban de ellas en la América de posguerra. Margaret consiguió trabajo como secretaria en una oficina de seguros en Evansville. Era un trabajo respetable, bien pagado según los estándares de trabajos de oficina femeninos, pero nada comparado con lo que había estado haciendo durante la guerra. A veces, cuando escribía a máquina cartas rutinarias sobre pólizas de seguro, recordaba aquella noche cuando había inspeccionado 52 motores, cuando cada decisión que tomaba podría haber afectado la vida de un piloto en algún lugar del otro lado del Atlántico. Recordaba la sensación de propósito, de estar haciendo algo que realmente importaba. Años más tarde, en 1960, Margaret recibió una carta inesperada. Era de un hombre llamado Robert Hamilton, quien había sido piloto de P-47 en el 56 Grupo de Cazas durante la guerra. Explicaba que recientemente había leído un artículo en una revista de veteranos sobre las Raiderettes de Evansville y había visto la mención de una inspectora que había detectado un lote de motores defectuosos en 1942. A través de registros militares que ahora estaban desclasificados, había rastreado los números de serie de algunos de los motores que habían sido retirados del